Buenas noches, profe Gabriel. Mi nombre es Noel Toledo Vázquez, estudiante de la Ingeniería Eléctrica de Tehuantepec. Nosotros estamos en un equipo con el compañero José Manuel de la Cruz López, que está grabando. Nosotros escogimos el tema para el video que vamos a hacer de la resistencia eléctrica. Entonces vamos a explicar un poquito lo que entendimos nosotros, lo que es resistencia eléctrica, conforme a los apuntes que nos aportó usted y algunos que investigamos nosotros, ¿no? Conceptos básicos. Y vamos a empezar con la definición de lo que es de resistencia eléctrica. Bueno, para mí resistencia eléctrica yo la entiendo que es la posición que tienen los electrones que se desplazan a través de un conductor. Entonces la unidad de medida de la resistencia es el ohmio, y su simbología, su simbología es con la letra griega omega, ¿no? Que es más o menos así. Entonces, eh, esto es en honor al físico George Ohm, quien fue el que descubrió los principios de entre resistencia, corriente y voltaje, ¿no? La famosa ley de Ohm. Entonces, vamos a hablar también un poquito de lo que es la ley de Ohm, porque en esto de la resistencia tenemos que hablar lo que es la ley de Ohm para poder entenderle, ¿no? Entonces, en esto viene dado que no todos los materiales que son conductores de electricidad conducen de la misma forma, ¿no? El flujo de electrones. Para diferenciarlos, decimos que algunos presentan mayor resistencia que otros al conducir la electricidad. La resistencia eléctrica es una medida con respecto de cuán buenos conductores es un material. A los materiales que presentan baja resistencia eléctrica se les llama buenos conductores eléctricos, y a su vez a los materiales que presentan una alta resistencia eléctrica se les denomina malos conductores eléctricos. Esto viene dado por el tipo de material que es el conductor, su sección transversal, su longitud también influye en lo que viene siendo la resistencia de un material. Por lo general, cuando, cuando un material es muy largo, tiene una longitud prolongada, la resistencia aumenta por la distancia del material del conductor, y viceversa, cuando la sección transversal del conductor es grueso, disminuye la resistencia. Todos los materiales conductores tienen este principio, y generalmente los materiales que son buenos conductores son los metales. Por eso en la construcción de líneas de energía eléctrica se utilizan materiales conductores de metal para transmitir la línea de la energía eléctrica a través de la fuente de generación, transmitiéndola por las torres, llegando a las subestaciones de transformación. De ahí posteriormente se distribuye a los pueblos o ciudades, pasando de los circuitos y hasta llegar a la casa de los hogares, ¿no? Del usuario, del cliente. Entonces toda esa conducción se lleva a través de un conductor que es de metal, y por lo general en nuestro país se utilizan para la conducción de energía eléctrica unos metales. Ahora sí que los más utilizados son el cobre y el aluminio, ¿no? Y algunas aleaciones de ellos que se mezclan con otros metales como el bronce, eh, y ¿cómo se llama? Y con otros metales, igual hasta la plata en algunos contactos, ¿no? De unos equipos primarios. Entonces, los mejores conductores son los metales. Entre los metales, el mejor conductor es el oro. De ahí posteriormente sigue la plata, el cobre y más abajo el aluminio, ¿no? Entonces, las empresas eléctricas como Comisión Federal, nuestra empresa, utilizan mayormente lo que es el aluminio y el cobre para la conducción de la energía eléctrica en sus circuitos de distribución y transmisión. La mayor parte de las características es porque el cobre es uno de los mejores metales para conducir la electricidad, ya que presenta menos resistencia. El flujo de electrones es mayor. El aluminio, a su vez,
también conduce la electricidad, pero su tensión mecánica la que soporta es menor que el cobre. El cobre soporta una mayor tensión mecánica, por eso se ocupa más del cobre. Lamentablemente, por cosas de cuestiones operativas en poblados donde hay mucho robo de cobre, pues ahora sí que se está reemplazando por el aluminio, ¿no? Es mejor el conductor de cobre que el de aluminio. Bueno, de acuerdo con la ley de Ohm, la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la diferencia de un potencial eléctrico y la corriente que atraviesa dicha. Bueno, aquí tenemos el triángulo de la ley de Ohm para poder encontrar la corriente, ya sea la corriente, la resistencia, el voltaje en un circuito, ¿no? Entonces, en este caso nosotros queremos encontrar la resistencia, que es el tema que estamos hablando. Entonces hay una regla simple a seguir para poder encontrar la fórmula que queramos ocupar. En este caso, con el dedo índice puedo tapar eh, el elemento que yo quiero encontrar. En este caso es la resistencia. Tapo con mi dedo índice la resistencia y mi fórmula me dice que R es igual a voltaje entre corriente. Con esta fórmula encuentro lo que es resistencia. De igual manera, si quiero yo encontrar corriente, tapo lo que es la corriente y mi fórmula me dice que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Si quiero encontrar voltaje, voltaje es igual a corriente por resistencia. Este es el triángulo que se utiliza para encontrar ya sea corriente, voltaje o resistencia en un circuito eléctrico y nos sirve de gran ayuda, es de gran ayuda en nuestro labor diario de trabajo en Comisión Federal. Entonces, la resistencia de un conductor, como ya lo dije, depende directamente del tipo de material de que está compuesto. Además, es directamente proporcional a su longitud, lo que es la distancia de un conductor. Cuando un conductor es más largo, es mayor su resistencia. Cuando un conductor es corto, su longitud es más corta, es menor la resistencia que presenta al paso de los electrones. La sección transversal, cuando un conductor es muy delgado, la resistencia que presenta es mayor. Cuando un conductor es grueso, la sección transversal es gruesa, es menor la resistencia que tienen los electrones al paso de este conductor en este conductor. Como le iba diciendo, los materiales se pueden clasificar en conductores. También encontramos lo que son aislantes. Los cuerpos, según su capacidad de transmisión de la corriente, son clasificados en conductores y aisladores. La electricidad es una forma de energía que se puede transmitir de un punto a otro. Todos los cuerpos presentan esta característica, sean conductores. Es una particularidad que lo forma, ¿no? Pero algunos la transmiten mejor que otros. Los aisladores son considerados como malos conductores porque impiden el paso de los electrones de la corriente. Por ejemplo, algunos elementos aislantes o malos conductores sería la madera, el plástico, ¿no? La porcelana, el vidrio, son elementos que son malos conductores porque impiden el paso de los electrones. Los materiales tenemos al menos algunas características principales de los materiales conductores. Pues la excelente conductividad hace que los materiales sean utilizados en el sector eléctrico. La resistencia a la electricidad es la más baja de todos los metales. Eso quiere decir que se escogen los metales, en este caso lo que es cobre, aluminio común mayormente, porque tienen una buena conductividad
y una baja resistencia al paso de los electrones. El conductor de cobre tiene una mayor capacidad de soportar corrientes de cortocircuito. Por eso se utiliza mayormente en los circuitos de distribución de energía eléctrica. Bueno, en este tema de la resistencia eléctrica, no nada más conlleva lo que son los conductores que transmiten la energía eléctrica que sale de una planta generadora, que pasa de la planta generadora a una subestación. La planta generadora, por lo general, su generación en kilovolts no es mucha. Entonces, enseguida de una planta generadora tenemos una subestación eléctrica, que aquí tenemos un transformador que es el que reduce o aumenta el voltaje y corriente para poder ser transmitido de una fuente generadora hasta los hogares de los clientes, ¿no? Entonces, después de la planta generadora tenemos una subestación eléctrica, que es una subestación elevadora, un transformador elevador que, que ingresa un voltaje, una corriente, digamos, baja, y su voltaje de salida, o lo que hace es elevar ese voltaje que está generando la planta. Luego pasa por las líneas de transmisión, que estas son las torres que vemos en los campos y que llevan esta energía eléctrica a otras subestaciones que a su vez lo que hacen estas subestaciones es transformar la energía. Tenemos otro transformador, llega la línea de transmisión a esas subestaciones y lo que hacen es transformar esa energía con un alto potencial, que aquí en esta primera subestación se elevó, aquí se va a reducir para que saque otra línea de energía eléctrica y puedan ser llevado a otra subestación más. Esta subestación que está aquí es una subestación de distribución, que la cual llega a un potencial comúnmente de 115.000 volts en el lado de alta, y con el transformador que tenemos ahí, o los transformadores que tenemos ahí, reduce ese voltaje. Y en México utilizamos lo que son voltajes de media tensión en distribución de 34.5 kV, que son 34.500 volts. Utilizamos 13.800 o 13.8 kV y lo distribuimos en circuitos que salen de la subestación a los pueblos, a las ciudades, donde la última llegada es en los postes que vemos en los pueblos de media tensión, de líneas de media tensión, en la cual vemos que pasan las tres líneas, y ahí colocamos un transformador de distribución, que es donde pasa la última parte de la línea primaria, la transforma y la baja a una red de baja tensión. Y es así, de aquí se conectan los usuarios para que puedan ser suministrados en su casa con luz de corriente alterna, que es lo que manejamos para la distribución, la transmisión y la generación de energía en el sector eléctrico en la Comisión Federal de Electricidad. Este proceso está bien marcado, nosotros lo tenemos bien marcado para poder suministrar al usuario un voltaje ideal y así que pueda funcionar todos sus aparatos. Aquí entra la resistencia eléctrica, porque la resistencia eléctrica de los conductores no nada más están en los cables que llevan la energía, que transportan, que transmiten y que distribuyen la energía, sino que también están en los equipos, desde el usuario, sus equipos eléctricos, hasta lo que son los equipos primarios en las subestaciones eléctricas.
Cada subestación tiene sus equipos primarios, como son los transformadores de potencia, los interruptores de potencia, transformadores de potencial, transformadores de corriente. Tenemos una gama de equipos que son los equipos primarios que alimentan a una parte del sector eléctrico, del sistema eléctrico nacional que se distribuye. Entonces esos equipos en su interior tienen, en el caso de los transformadores, pues devanados, embobinados, ¿no?, de cables de cobre que tienen un grosor, un calibre, una sección transversal para poder soportar cierta carga, cierto amperaje, ¿no?, que nos regresa al cliente a través de la corriente, de la carga. Entonces cada equipo tiene su capacidad nominal de soportar esa corriente, esa resistencia. En dado caso, la resistencia ahí no sirve porque es una limitante del voltaje y corriente. Es para que nos limite un voltaje y no sea mayor a eso, ya que si es mayor es lo que impide el paso de la resistencia a ese conductor, ese elemento, ¿no? Llegaría en este caso, a veces nosotros, como hemos trabajado, hemos visto en el campo cuando los conductores se funden, ¿no? Los cables conductores son derretidos por altas temperaturas, resistencia, el amperaje, y sobrepasa la capacidad de resistencia del conductor la carga que está conectada. Entonces eso hace que nos limita y ayuda a que la carga y el voltaje con relación a la resistencia no sean mayor a lo que pueda soportar ese conductor, y así proteger los equipos, ya sean los equipos primarios de las subestaciones o los equipos eléctricos y electrónicos de nuestros clientes. Si no tuviéramos una gran cantidad de equipos dañados en nuestros clientes y en las subestaciones, y el costo ya no fuera costeable, ¿no? La generación, la transmisión y distribución de energía, porque la empresa invertiría más en los materiales que de sus ganancias, que estuviera viendo sus ganancias, ¿no? Entonces, de esto nos sirve la resistencia. La resistencia va de la mano de voltaje y corriente, perdón. Y gracias a esto podemos transmitir la energía eléctrica de corriente alterna para satisfacer las necesidades básicas de las personas de nuestro pueblo, ¿no? Ese es nuestro aporte, nuestro avance que tenemos en este tema. Espero que sea de gran ayuda. Cuídese mucho, profe. Y pues somos aquí el equipo conformado por compañero José Manuel de la Cruz López y Noel Toledo Vázquez en la zona Tomontepec, la carrera de Ingeniería Eléctrica. Muchas gracias y hasta luego.